un año de la pandemia del COVID-19, el Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico llevó a cabo el foro titulado Recinto de Ciencias Médicas a un año del COVID-19. Hoy nos acompañan algunos de los foristas que participaron de este evento. Me encuentro con el doctor Segundo Rodríguez Quilichini, rector del recinto, y el doctor William Méndez, catedrático y director del Departamento de Cirugía. Gracias a ambos por estar con nosotros en este programa especial. ¿Cómo ha sido el rol del recinto en todo esto que ha estado aconteciendo durante un año con relación a la pandemia? El rol del recinto, hemos sido líderes en el manejo de esta pandemia desde un inicio. Tenemos una facultad comprometida que lo ha demostrado desde el principio y quisimos hacer esta actividad un año después para hacer un recuento histórico de todos los sucesos que acontecieron, dónde estamos en el presente y hacia dónde vamos. Y pues sabemos que esto todavía no se ha acabado, tenemos que continuar, a pesar de que tenemos las vacunas, es un proceso dinámico, hemos aprendido muchísimo, tenemos nuevos medicamentos, tenemos nuevas esperanzas, pero esto no se ha acabado y yo me vacuné, pero me sigo cuidando. Ese es parte del lema de la campaña y del mensaje que queremos enviarle a toda la comunidad que nos ve, porque esto todavía sigue. ¿Qué temas se discutieron durante el foro? Discutimos diversos temas. Se discutió sobre el rol del recinto de ciencias médicas. El doctor Reyes hizo una representación gráfica de las distintas órdenes ejecutivas. También el doctor Méndez habló sobre ese tema. Y medicamentos nuevos, cómo debe ser la respuesta. Pero uno de los temas que más me impactó es lo de la salud mental, el tema de la salud mental. Sabemos que esto pues ha creado más ansiedad, más depresión en todas las personas, ¿verdad? Por el confinamiento y también todas las personas que viven con sus agresores durante esta pandemia, pues es un efecto devastador en nuestra sociedad. Para lo que nos da pie para la próxima actividad que tenemos el día 28 en este mismo lugar, que vamos a hablar de violencia de género, pero en particular la violencia doméstica, la violencia que ocurre dentro de las parejas. Y ese es uno de los issues más importantes que queremos resaltar en el día de hoy, dentro de todos los temas, ¿verdad? Pues ese tema vamos a estar muy pendientes el día 28. Contamos con ustedes. Claro que sí, claro que sí. Doctor Méndez, en términos de la pandemia, hoy estamos peor que el año pasado para la misma fecha. Quisiera que nos abundara sobre este particular, porque es importante que a pesar de que hay vacunas y hay mucha población ya vacunada, se continúen con las medidas de prevención. Bueno, estoy de acuerdo con que hay que continuar con las medidas de prevención y pues esa comparación, ¿verdad?, que tú dices que estamos peor, pues es correcto, o sea, comparando este momento histórico es con exactamente el año pasado, en términos posiblemente pues de la cantidad de contagios que hemos tenido en estos días. Pero por lo menos tenemos varias cosas ahora que no teníamos antes. El año pasado para esta época no teníamos vacunas, no teníamos todavía un conocimiento pleno de cómo se comportaba esta enfermedad. Sabíamos qué medidas eran efectivas y qué medidas no eran efectivas. Así que a pesar de que ciertamente estamos en un repunte y que los contagios han aumentado en los últimos días, al menos a diferencia del año pasado, tenemos un crecimiento exponencial en lo que se refiere al conocimiento y las herramientas que tenemos para atacar este virus. Y como parte del foro del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico a un año de la pandemia, formaron parte del grupo de foristas el doctor Humberto Guillot, catedrático asociado del Departamento de Medicina y profesor del Departamento de Microbiología y Zoología Médica del recinto, y el doctor Juan Carlos Reyes, catedrático y director del Departamento de Bioestadística y Epidemiología de la Escuela Graduada de Salud Pública. Gracias a ambos por estar con nosotros. Bueno, ¿cuál fue el tema que usted expuso y cómo está la situación de la pandemia en estos momentos? Actualmente el tema que me tocó fue ¿dónde estamos? Precisamente. Era tratar de evidenciar con datos científicos cómo en las últimas semanas hemos visto un aumento en el número de casos totales, en el número de casos confirmados a través de prueba molecular y afortunadamente hasta ahora no habíamos visto un aumento en mortalidad, aunque hoy precisamente se reportaron 12 muertes. Lo otro que estuve a cargo de presentar fue que este aumento en casos también ha llevado a un aumento en las hospitalizaciones, tanto en el número de camas totales de hospital ocupadas
como el número de camas de unidad de intensivo y también ventiladores mecánicos. Y no es solamente por otros diagnósticos, sino por el diagnóstico específico de COVID, se ha visto un aumento en estos tres renglones, tanto hospitalizaciones como utilización de unidades de cuidado intensivo y ventiladores mecánicos. Doctor Reyes, tenemos tratamiento, hay vacuna, hay más pruebas. ¿Qué ha sucedido que estamos peor que el año pasado para la misma fecha? Cuando uno compara la experiencia, que fue parte de mi exposición, la historia, ese trasfondo histórico epidemiológico, compara lo que vimos el año pasado y este año, la diferencia es prácticamente la apertura basada principalmente en criterios económicos versus criterios saludistas. Y ahora hemos podido observar cómo desde que se hicieron estas aperturas grandes a partir de marzo, hemos visto un repunte nuevamente. Vamos a tener que considerar la idea de hacer un cierre parcial o un cierre total para poder cortar el oxígeno a este fuego, porque la cosa se ha salido de control. Aparte de eso, quería destacar que no solamente la apertura de los sectores económicos, sino el aumento en socialización, que usualmente vienen de la mano, porque cuando uno tiene una orden ejecutiva que es más permisiva en términos de los sectores económicos, también se interpreta como una permisividad en las socializaciones y en las interacciones entre personas que también llevan a contagios. Se puede decir que por eso entonces se han afectado tantos niños que antes para la misma fecha, el año pasado, no veíamos casos con niños que habían sido contagiados con COVID. Eran muy escasos los casos. Sí, hemos visto un aumento en ese campo. Yo no soy pediátrico, pero sí he escuchado de colegas que han visto un aumento en ese campo. Lo otro que podríamos teorizar es que hay nuevas variantes y que han llegado a Puerto Rico. A ese punto, pues sí se ha confirmado a través del gobierno que hay unos casos diagnosticados en donde se han encontrado estas variantes. Estas variantes podrían ser más contagiosas. Y más virulentas. Y más virulentas. Podrían afectar más gente, aunque no necesariamente se haya encontrado que causen más mortalidad al momento. Si uno contagia a un número más grande de personas y la mortalidad permanece en 1%, pues necesariamente van a morir más personas, porque de todos los contagiados, si siempre muere el 1%, por lo menos en Puerto Rico, que en ese renglón estamos bastante bien en términos de letalidad. Mientras más personas se infecten, más personas van a morir como quiera, lamentablemente. Hay más variantes. ¿Se está estudiando ahora mismo alguna otra situación que dé paso a pensar que hay otra variante más allá de las que se han publicado, que están en Puerto Rico? Eso lo podríamos teorizar, pero realmente vale la pena que se sigan haciendo estudios de cernimiento y de vigilancia a nivel de variantes moleculares. Y exhortamos a que se siga haciendo ese tipo de análisis por la institución, vigilancia genómica, por instituciones médicas e instituciones de enseñanza. Y la recomendación de un cierre parcial, brevemente, es para efectos de que se haga inmediatamente, no se puede seguir esperando. Es la única forma de cortar la manera en cómo se está comportando la epidemia en estos momentos. Bueno, pues gracias a ambos por estar acá con nosotros. Bueno, y el Centro de Trauma también se ha visto afectado durante esta pandemia, y precisamente me encuentro con su director, el doctor Pablo Rodríguez. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. ¿Cómo se ha afectado el centro? Sí, un placer estar con ustedes. El Centro de Trauma de Puerto Rico es un reflejo de lo que ocurre en todo Puerto Rico, y es que es el único hospital de trauma de Puerto Rico y del Caribe. Así que todos los traumas llegan a nuestro centro. Podríamos tener una visión de lo que está ocurriendo a nivel general en Puerto Rico. ¿Qué encontramos nosotros? En ese año y pico que tenemos con la pandemia, inicialmente los casos bajaron. Bajaron porque el encierro obligó a que los negocios por la noche estuvieran cerrados, que la gente no estuviera en la calle, que no se vendiera bebidas alcohólicas, y eso incidió en la disminución en el trauma, que muchas veces se relaciona en las actividades sociales, actividades, ¿verdad?, de la comunidad. Y se disminuyó. A la semana número 12, cuando empiezan a hacerse los primeros cambios, empezamos a ver que el número de admisiones aumentaron. Así es que, posterior a eso, el centro de trauma se ha visto con el mismo número de pacientes que teníamos inicialmente. Tuvimos gente envuelta, tuvimos médicos envueltos, tomamos medidas bien agresivas. La última persona contagiada en trauma fue en noviembre 30. Llevamos 6 meses sin nadie contagiado. Y es porque hemos sido bien agresivos lo que estamos siguiendo. De hecho, aguantamos las admisiones a los hospitales. Y entonces, los pacientes
que muchos son asintomáticos, diferentes a los que llegan a hospitales de la comunidad con COVID pulmonar, pues los manejamos con la precaución porque no sabemos quién tiene COVID. Vienen tan bien que están corriendo bicicletas, motoras, Fortran, carros. Y hemos tenido la precaución para estar seguros que identificamos y los manejamos. Con unas precauciones y con protocolos, nosotros tenemos controlado el trauma, ¿verdad? Los pacientes en trauma. Así es que si en Puerto Rico pudiéramos hacer un encierro parcial o pudiéramos hacer medidas de más restricción, eso se puede controlar. En trauma lo probamos. Pocos pacientes y pocos médicos afectados. Perfecto, pues muchas gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Bueno, es momento de pausar y al regreso continuaremos con parte de los foristas de esta actividad, de este foro titulado Recinto de Ciencias Médicas a un año del COVID-19, donde se han discutido distintos temas, tratamientos, efectos de las órdenes ejecutivas, entre otros. Regresamos en breve. Bueno, y de regreso a este programa Salud COVID-19, me encuentro con la doctora Carmen Zorrilla, ella es decana de investigación. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360 como parte de este programa especial. ¿Cómo ha sido el rol de la academia en el manejo de esta pandemia? Pues el Recinto de Ciencias Médicas tiene 3 misiones principales: educación, investigación y servicio. Y en esas 3 funciones hemos hecho diferentes cosas. Por ejemplo, los investigadores del recinto obtuvieron más de $10 millones en fondos para diversos estudios de investigación, desde áreas biomédicas, estudios ambientales, estudios de tratamiento e intervenciones. También nosotros establecimos un centro de pruebas moleculares en el recinto para nuestra población de estudiantes, facultad y la comunidad en general. En adición a eso, fuimos y somos el primer recinto universitario que comenzó vacunación y tenemos más del 97% de la comunidad del recinto que ya ha recibido vacuna. Este sábado terminaremos con más del 99% de nuestra comunidad vacunada. Esto ha sido gracias a iniciativas de todas las decanas de las escuelas de enfermería, farmacia, escuela de profesiones y escuela de medicina dental y el decanato de investigación. Y por último, hemos también tenido fondos para establecer programas de telemedicina, tanto en educación a los estudiantes como para establecer programas de telemedicina y dar servicios a la comunidad. Es importante el rol de la academia siempre en términos de cómo pueden ayudar al país en este tipo de situaciones como la pandemia que estamos viviendo. Ciertamente el recinto tiene un rol importantísimo, es el recinto de la salud, es el que prepara los profesionales de la salud de Puerto Rico y por lo tanto nosotros tenemos que estar insertados en esta respuesta al COVID y no solo eso, que nuestros estudiantes y facultad tienen que aprender cómo responder como esto. Esta es parte de su misión, parte de su pasión y no podemos abandonar nuestros estudiantes, nuestra facultad y nuestros empleados no docentes. Es importante. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este programa especial. Otro de los temas que se cubrió durante este foro del Recinto de Ciencias Médicas a un año del COVID-19 fue el tema de los pacientes oncológicos, cómo se han afectado durante esta pandemia. El doctor Adel González estuvo a cargo de este tema. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido el impacto del COVID en los pacientes oncológicos? Pues el año pasado la Asociación Americana del Cáncer hizo un estudio en el cual documentó que aproximadamente el 79% de los pacientes de cáncer habían tenido algún atraso en sus manejos médicos. De estos 79%, unos 17% habían tenido un atraso en su manejo específicamente para el cáncer. También hubo un impacto emocional y un impacto económico en estos pacientes. Un tema nuevo que se está trayendo a colación debido al cierre que hubo durante el año pasado es la baja que ha habido en los estudios de cernimiento, los estudios como colonoscopía, mamografía y estudios de Papa Nicolau. Y esto es bien preocupante porque se estima que hay un grupo grande de pacientes que no se han diagnosticado a tiempo y esto puede traer como consecuencia un aumento en casos diagnosticados tardíos y por consiguiente una disminución en sobrevida de estos pacientes de cáncer. Es bien importante llamar a la población en general y todo paciente que tenga un historial de cáncer en la familia, pues traerlo a que vuelvan a tener ese diálogo con sus médicos para retomar estos estudios de cernimiento. Ya hoy día la facultad médica está vacunada y hay protocolos establecidos para evitar el contagio entre pacientes, pero no podemos perder de vista que nuestra arma más fuerte para combatir el cáncer es la prevención temprana.
Exacto, y sabemos que existe temor en las personas de visitar una sala de emergencias tan siquiera, pero como bien menciona, están los protocolos necesarios para poder llegar al hospital y hacer lo que haya que hacer necesario y así evitar pues un cáncer detectado muy tarde. Seguro. Claro que sí, también nos acompaña la doctora Elba Díaz, ella es la directora del programa de Ciencias Restaurativas. Gracias por estar con nosotros en este programa especial. ¿Cómo ha sido el rol de la academia en esta pandemia? Pues el rol de la academia comenzó desde bien temprano y hemos aprendido mucho con este rol que tuvimos. Además de las investigaciones que estamos haciendo en todo el recinto de ciencias médicas y todos los estudios que se han hecho por el COVID en específico, también nos dimos cuenta cuando entramos a la acción que no había, por ejemplo, un programa de lo que llamamos, en vez de, siempre hablamos de la respuesta a la emergencia, pero no hablamos nunca de la preparación para esta respuesta a la emergencia. Y eso significa que Puerto Rico como país tiene que tener un protocolo ya preestablecido con prácticas interagenciales y con las funciones específicas que tiene que cumplir cada uno de estos grupos para poder responder a esa emergencia. Y tiene que ser una respuesta que sea obviamente ensayada, basada en evidencia científica y basada en los recursos que tiene el país. Tiene que hacerse, ¿verdad?, a la medida de nuestro país y de los recursos que tenemos. Eso no existe en nuestro país, es algo que es indispensable que se haga. Otra de las cosas importantes es poder establecer el rol que tiene el ciudadano, la población, en estas emergencias y darles unas instrucciones que sean claras, precisas, que no los confundan y obviamente todo puertorriqueño tiene el derecho a tener esa información que sea también basada en evidencia científica, que no sea basada en lo que piensan algunas personas. Así que es sumamente importante establecer, ¿verdad?, todas estas líneas de comunicación y que los comunicadores y los científicos nos coordinemos, nosotros aprender de comunicación y los que van a comunicar aprender de salud y de ciencia, para entonces poder dar esa información adecuada a la población. Además de eso, es sumamente importante la coordinación de todo esto. Y tiene que haber entonces establecido quién le toca coordinar, pero lo más importante, evaluar eso que se haga para que entonces la próxima vez que nos toque otra emergencia, haber podido mejorar esas funciones que ejecutamos. Así que es sumamente importante sentarnos a la mesa, ya estamos en ese momento, de evaluar qué ha pasado. Ya la Universidad de Puerto Rico lo hace constantemente, pero tenemos que poder ser escuchados y transmitir esa información al pueblo y al gobierno de Puerto Rico para que entonces cuando vuelva otra emergencia no estar apagando fuego, sino estar preparados para poderlo remediar de la manera más adecuada. Y ya eso está encaminado entonces. Bueno, nosotros como universidad siempre estamos en esa es nuestra, ¿verdad?, nuestra forma de ser. Tenemos que entonces ahora transmitir eso a las demás agencias. Otro de los temas que se discutieron en este foro fue la salud mental y me encuentro con la doctora Karen Martínez. Ella es la directora del programa de psiquiatría. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo se ha afectado la salud mental durante esta pandemia? Sí, pues durante esta pandemia lo que hemos visto, y ya tenemos datos para ver esto, estamos viendo mucha ansiedad por miedo al contagio con el COVID-19, mucha ansiedad en general, sentimientos de tristeza, de soledad y también estamos viendo muchos niveles de simplemente las personas sentirse estresadas con la situación, con todas las medidas que han tomado. Nos preocupa en particular varias poblaciones que están más vulnerables, por ejemplo nuestros niños, niñas y adolescentes. Nos preocupa grandemente el hecho de que han estado fuera de la escuela por tanto tiempo y ya tenemos datos de otros países donde esta pérdida de clases ha afectado el desempeño académico y ha aumentado los niveles de ansiedad y depresión en esta población, al igual que en las mujeres que han sido los que han tenido que llevar mucha de seguir continuando para que la vida continúe, ¿verdad?, con todo esto de la pandemia y eso pues ha aumentado mucho el estrés en mujeres en específico. Doctora, en el caso también de las nuevas variantes, la vacunación, que aunque se ha informado que es una vacuna segura, pues ciertamente pues ayer tuvimos la noticia sobre la vacuna de Johnson & Johnson y eso ha provocado también ansiedad en otras personas. Definitivamente, como hemos visto en
esta situación del COVID-19, el problema es que nos hemos tenido que adaptar a algo nuevo como cada 2 o 3 semanas. Exacto. Y esa adaptación continua a nivel psicológico causa cansancio y llega entonces a un punto que puede llevar a trastornos de salud mental. Eso es así. Bueno, también nos acompaña el doctor Jorge Santana, gracias por estar con nosotros. Él es catedrático de enfermedades infecciosas y director del programa de investigación ACTU. Bueno, tratamientos e investigaciones fue el tema de su ponencia. ¿Cómo vamos en términos de las investigaciones y los tratamientos con esta enfermedad? Pues mira, realmente hemos adelantado mucho en términos de saber dónde posicionar los medicamentos que tenemos. Tenemos que recordar solamente hay un solo medicamento aprobado por el FDA, que es el antiviral Remdesivir. Los otros tienen autorización de uso de emergencia para complementarlo. Pero yo creo que lo más importante es que hemos logrado, con toda la experiencia, de poder posicionar esos compuestos en el punto específico desde que el momento que se infecta a la persona hasta que realmente desarrolla sintomatología y puede estar ya llegando al hospital. Eso ha sido de mucha importancia para nosotros porque logra que haya menos muertes. Ahora, tenemos una gama de medicamentos que se están analizando en estudios clínicos. Tenemos mucha información de anticuerpos monoclonales, tenemos antivirales orales, tenemos inhaladores que va a ser una vez al día por 14 días, tenemos inhibidores de proteasa. O sea, el futuro se ve bien alentador. Pero obviamente nos preocupa mucho estas variantes que están surgiendo en términos de la efectividad de la vacuna y de los tratamientos que tenemos en este momento. Y es mucho el trabajo que hay que hacer y también pueden haber muchos tratamientos, vacunas, pero el llamado de la población es a continuar con las medidas que se han mantenido hasta el momento, que es el lavado constante de manos, uso de mascarilla y el distanciamiento físico. Definitivo, yo creo que estamos en un momento que tenemos que seguir siendo bien enfáticos con el uso de mascarillas, con el lavado de manos, con evitar las aglomeraciones en sitios cerrados y sobre todo de seguir vacunándonos con la vacuna que tengamos disponible. Como comentaste ahorita, y es lamentable, hay una pausa en los próximos días de evaluación bien estricta y rigurosa de la vacuna de Janssen de 6 casos, pero en casi 7 millones de personas. Y obviamente en términos proporcionales estamos hablando de 0.0001%. Claro, es importante porque se vio en mujeres exclusivamente en un área específica y hay que averiguar por qué está sucediendo esto, que podemos no tan solo decir no la vamos a usar más, es que a lo mejor tenemos que cambiar dónde es que se va a usar, en qué tipo de población se va a usar esta vacuna, pero no debemos sentir que ahora todas las vacunas son iguales, yo no me voy a vacunar más, no podemos estar con esa actitud, definitivamente tenemos que seguir vacunándonos y esperamos que Puerto Rico siga teniendo la cantidad de vacunas disponibles que ha tenido hasta ahora o mayor. De hecho, el proceso correcto cuando hay una bandera roja o una alerta con las vacunas es el que se está llevando a cabo, es algo completamente normal y es necesario. Correcto, eso pasó con la de AstraZeneca en Europa y ahora está pasando con esta y no quiere decir que no dejemos de usarla. Gracias a ambos por estar con nosotros en este programa especial. De esta manera finalizamos este programa aquí desde el recinto de Ciencias Médicas, donde se llevó a cabo el foro a un año del COVID. Gracias por su sintonía y a todos los foristas del recinto por haber compartido con nosotros.